El programa de hoy lo vamos a dedicar a la televisión, pero vamos a ver otros aspectos vinculados con lo que se hace en la televisión pública, y vamos a ver también algunos esquemas de proyectos de gente joven que quiere empezar a hacer cosas. Y esta mezcla entre lo institucional, lo que usted observa y lo que no observa, porque hay mucha gente que quiere cambiar cosas, lo vamos a tratar de desarrollar en este programa con dos únicos invitados. Gabriela Fabro, a quien usted conoce, que es la directora del Observatorio de la Televisión Pública de la Universidad Austral, y un joven que lo ve ahí en cámara, que se llama Martínez, ¿no es cierto? Juan Pablo. Juan Pablo. Ya me empiezo a olvidar bien de los nombres, pero bueno, usted comprenderá que los años no pasan solos, ¿eh? Así que con ellos vamos a conversar hoy sobre estos dos temas. Claro que en algún programa anterior yo dije que en la Argentina se estaba visualizando algunos cambios, por lo menos en la programación de los canales oficiales. El Canal 7, que es un canal que hemos criticado en cuanto a su conformación, en cuanto a lo que se hacía, en cuanto a cómo se lo usaba, hemos dicho, en los últimos tiempos ha mejorado bastante. Y además la aparición del canal Encuentros, que después de varios meses a muchos nos atrapa, y seguramente a usted también, con alguno de los programas que se pasan, y son programas que no son en general producidos en la Argentina, sino que muchos de ellos son programas comprados, en el caso de la televisión española, y realmente algunos son de carácter excepcional. Con esta temática hacemos una brevísima pausa, introducción comercial, y vamos a dialogar sobre esto. Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de Educación Tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si tomaste alcohol, no manejes. Perdés reflejos y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. Más de 190 oficinas municipales de empleo en todo el país están trabajando en este mismo momento para unir a quienes buscan y a quienes ofrecen empleo. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. Para mayor información, www.trabajo.gov.ar 0800-222-2220. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. El Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, soñá. Uy, cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar. Es mía. Pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, y empezamos contigo, Gabriela. Muchas veces hemos dicho que vos sos la directora del Observatorio de la Televisión. Alguna gente me preguntó, ¿pero qué es? ¿Por qué no explican alguna vez qué es el Observatorio de la Televisión? Vamos a explicarlo ahora. Te cuento, Ricardo. El Observatorio de la Televisión
Ya tiene 2 años, lo fundamos en el octubre del 2005 y es un espacio dentro de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral que monitorea la televisión abierta, tanto pública como privada. Generalmente uno se pregunta por qué surge un observatorio. También tenemos que reconocer que hay observatorios de distintos orígenes. Hay observatorios estatales, hay observatorios privados, hay observatorios académicos como sería el nuestro. Además, una cosa que quiero mencionar es esto. El esquema del observatorio no es algo específico de la televisión, sino que se ha extendido a todas las ramas del saber prácticamente. Es decir, que uno tiene un observatorio de medicina, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas, hay un observatorio de la salud, y hay un observatorio de las pymes en la Unión Industrial Argentina, y así son lugares donde un grupo de gente se dedica a investigar. Exactamente. Adelante. Además, en algún tipo de país, y en este caso diría como en el nuestro, muchas veces también el observatorio o los observatorios cumplen un poco la función que los organismos de control no cumplen. Es decir, si estuviéramos en otro contexto, probablemente solo tendríamos una función social de contar cómo son las tendencias en la televisión argentina. Pero como aquí los organismos de control y del cumplir el marco regulatorio no ejercen realmente su función, también el observatorio termina siendo un canal de detección del no cumplimiento de normas, de violación del horario de protección al menor. Es decir, Ahora, por nuestros estudios también detectamos ese tipo de cosas. Vamos a ir un poquito más pausadamente. ¿Cómo no? ¿Quiénes integran el laboratorio? Es decir, ¿quiénes son los que observan? Porque uno dice, institucionalmente tengo el observatorio. Y el observatorio es una entelequia. Ahí hay gente. ¿Qué es la gente que está ahí? La gente que integra el observatorio somos ya 11 personas e integramos 3 ramas del saber o 3 disciplinas que abordamos el estudio de la televisión. Aquellas personas que provenimos del análisis audiovisual, es decir, las que específicamente conocemos el discurso televisivo, que tenemos materias a cargo sobre cine, sobre video, sobre televisión, es decir, que enseñamos a contar con imágenes y palabras. Las personas que vienen de todo el área de ética, ya que la lectura axiológica y de los valores en la televisión nos importa mucho, así que hay profesores que están en las cátedras de deontología, que son los que evalúan y analizan el tema de los valores en la televisión. Y la tercera disciplina es la sociología, porque pensemos que estamos realizando análisis cuantitativos y cualitativos, por lo tanto hay una metodología, hay encuestas, hay trabajo con recepción y por lo tanto requiere de personas que tengan en realidad competencia en el área más de metodología de la investigación. Claro, es decir, se integran la metodología de la investigación, los expertos en el tema y un grupo que, esto seguramente le va a llamar a usted la atención, que es gente que ve desde el punto de vista de los valores. Exactamente. Además hay otro agente que no forma parte de la facultad, pero creo que es el que le da el verdadero espíritu al observatorio, que es el llamado grupo de expertos, que son personas que integran el observatorio, no en el trabajo diario de visionado, pero que sí emiten su opinión una vez que nosotros realizamos el índice y los datos. Ese grupo de expertos está integrado por, en este momento, 8 personas que están en las antípodas religiosas, intelectuales, académicas, pero justamente son referentes de distintas vertientes y abordajes sobre la realidad. Dame algunos nombres para tener una idea. ¿Cómo no? Luis Alberto Quevedo, de Flaxo, un referente en semiología y estudioso del discurso televisivo. Juan Carr, presidente de Red Solidaria, como un referente mediático. El profesor Pedro Luis Barcia, invitado que conoces muy bien como presidente de la Academia Argentina de Letras, ya que hacemos un estudio importante sobre el lenguaje. Sara Yo, la presidenta de FUNTV, como una institución que se preocupa también por la calidad en la televisión. La doctora Paola del Bosco, de la UCA, también un referente muy importante en el tema de valores. Roberto Igarza, que es el medidor, el principal evaluador de normas IRAM en calidad educativa, y que por lo tanto está midiendo todo el tiempo parámetros y variables de calidad, no a un producto, que es algo tan en un punto fácil de medir. Si un producto cumple las normas de calidad será porque satisface sus necesidades. El tema es cómo medimos calidad en televisión. Estamos con un conjunto de gente que está, digamos, al lado de ustedes, no por encima de ustedes, al lado de ustedes, evaluando, sugiriendo y diciendo. Exactamente, opinando. Justamente el observatorio también es un espacio de debate, o sea, lo que queremos es instalar la preocupación por los contenidos televisivos y por lo tanto bien vale la apoyatura, tener referentes a estas personalidades, reitero que van variando año a año.
este año estamos integrados por ese grupo que te he nombrado. Bueno, usted ya tiene una idea de, por lo menos, que adentro de un observatorio hay personas, y personas con distintas habilidades, calificaciones, enfoques, y que después ahora vamos a hablar entonces de qué hace el observatorio. Y Juan Pablo, estás trabajando también ahora en este observatorio, pero vos sos uruguayo. No, en realidad soy argentino. Ah, sos argentino. Sí, sí. Tenía idea de que uruguayo porque estuviste trabajando en un canal Sí, uruguayo. sí. No, es que viví muchos años en Uruguay, de hecho estudié la carrera en comunicación, la hice allá, y bueno, sí, después entré a trabajar en medio uruguayo, estuve en publicidad y después estuve en televisión. ¿Y qué opinión tenés de la televisión uruguaya? Bueno, el tema Uruguay es que es un mercado muy chico, y como en todos países chicos, en televisión las inversiones son muy grandes y no dan para un mercado tan chico como... ¿Hay muchos canales? Como el uruguayo. Hay 4 canales. Son ¿Nacionales? 3, sí, son 3 canales privados y un canal estatal, que es Canal 5, como si fuese acá Canal 7. Después hay 3 canales privados que compiten cabeza a cabeza en audiencia. Y bueno, allá fundamentalmente los canales se dedican a repetir programación de otros países, ¿no? Hay 2 canales que uno prácticamente repite todo lo que es la programación de Canal 13 y otro repite todo lo que es Telefe. Y después hay otro canal que es en donde yo estuve trabajando, que se busca traer lo mejor del exterior mezclado con bastante producción original. Eso es el Canal 10. Ese es Canal 10. Es el primer canal de televisión que hubo en Montevideo. Sí, es el primer canal que el año pasado justo cumplió 50 años de aniversario. Y bueno, Canal 10 produce bastante, sobre todo programas de entretenimiento, realities y programas periodísticos. ¿Hasta hace poco estuviste en Uruguay viviendo? Sí, hasta marzo estuve viviendo allá. Hasta marzo. Sí. Contame rapidito, antes de cerrar el bloque, ¿qué dice la gente de la televisión que ve en el Uruguay? ¿De la televisión que ven en el Uruguay sobre la Argentina o...? No, sobre la Argentina no, porque si repiten Canal 11 y Canal 13, sí, razonablemente deben tener la misma opinión que acá. Claro. No puede variar sustancialmente. Sí, sí. Pero respecto de lo que se ve, de lo que se hace en el Uruguay. Bueno, en general hay una respuesta muy positiva de la gente, porque al ser una televisión que se basa fundamentalmente en la producción de programas periodísticos y entretenimiento, son programas que dentro de todo van orientados hacia toda la familia. Y la gente también, el público, valora el esfuerzo de producción que es producir en Uruguay. Entonces, en general hay una buena respuesta por parte de la gente, una buena opinión. No solo a nivel de audiencia, sino a nivel de opinión. ¿Has tenido oportunidad, Gabriela, de ver la producción del Canal 10? Sí, aparte, bueno, viajo bastante con bastante recurrencia a Uruguay, así que sigo bastante la televisión uruguaya, que es un fenómeno interesante que se repite en otros países como en Paraguay, que no tienen tampoco una gran producción local, o Bolivia, a diferencia de otros como Brasil o Colombia o Chile o nosotros, que sí somos el gran proveedor de contenidos. O sea que Latinoamérica en ese sentido me parece que plantea un panorama muy interesante desde lo que es la gestación de contenidos para televisión, ¿no? Inclusive un dato anecdótico, pero el hecho de producir un contenido desde aquí, sabiendo que va a ser emitido en Latinoamérica y con todo este trabajo del lenguaje neutro, para evitar justamente localismos, y entonces hoy vamos a ver que en todas las telenovelas, sea hecha aquí, en Colombia o en Venezuela, se dice auto en vez de decir coche o carro, que hubiera sido quizá lo específico en cada país. Está, por ejemplo, mejorando el lenguaje en la ficción. Ese es un dato muy interesante, porque lo neutro por lo menos aspira a un piso de lenguaje común, coloquial a neutro, pero que está nivelando para arriba, y esto es interesante, ¿no? Por justamente una condición del mercado latinoamericano, que es unificar los términos locales. Claro. Esto desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de los contenidos, cuando uno ve esas espantosas series mexicanas, con perdón de los mexicanos, que nos transmiten hoy algunos canales nuestros, realmente son sí, eso seguro. Bueno, estábamos viendo la variable del lenguaje. Variable del ¿no? lenguaje. Es verdad. Bueno, alguna cosa sale bien por lo menos. Por lo menos, más que uno siempre critica tanto el lenguaje de la televisión, y esto es un dato por lo menos pintoresco que mejora el lenguaje. En los últimos trabajos que están haciendo ustedes en el observatorio, vamos a empezar a dimensionar un poquito televisión pública y televisión privada. Exactamente. Empecemos por la pública. ¿Estamos ya cerrando el bloque o no todavía?
¿Un minuto? Bueno, entonces hagamos una cosa. Vamos a cortar acá y directamente en el otro bloque lo hacemos un poquito más largo y vamos a hacer el análisis de la televisión pública. ¿Cómo no? Con gusto. Argentina está creciendo como nunca. Usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Siga esa cuna. Alcanza lo que querés. Con las tarjetas Banco Galicia, disfruta todos los beneficios y además, suma puntos para viajar por Argentina y el mundo. Banco Galicia. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Canal Encuentros, ¿usted lo ve? Canal 7, ¿lo ve? Mucha gente dice, mira, no, porque la verdad que era tan malo, o es tan malo. ¿Cuánto hace que no para un ratito ahí? Nosotros el observatorio analizamos tanto en la televisión pública como en la privada. Comenzando por la televisión pública y pensando que ya hace 2 años que la estamos midiendo y evaluando, uno ya puede marcar ciertas tendencias o evidenciar mejoras o no. Es evidente la mejora de nuestro canal público, pensando que es un canal que aún sigue con interventor, por ejemplo, ¿no? Que haya organismos aún hoy después de 25 años de democracia que sigan teniendo interventor, así como el CONFER también, ¿no? Uno ya hablaría desde el prejuicio con el canal, pero no, evidentemente... Pero son títulos esos, ¿no? Porque en definitiva no tienen mayor importancia. No, eso es verdad, lo que llama la atención es que no haya alguien con competencia dirigiendo el canal público, digamos. No, pero espera, porque parecería inferirse y alguien puede pensar que entonces no tienen competencia los que están. Bueno, en algunos casos eso ha sucedido. Pero puntualmente la gestión que ha comenzado desde agosto del año pasado ha marcado un cambio en el Canal 7, ¿no? Muy claro, especialmente ha mejorado mucho el horario central, especialmente de las 20 a las 24, y también tomando conciencia que el canal público no debe competir con los canales privados. Es decir, el error muchas veces de Canal 7 fue querer colocar en su programación productos que supuestamente podían competir con el canal privado, que tiene otro tipo de inversión y otro tipo de llegada al público, y eso me parece que fue el principal logro de esta gestión. Realmente los programas que ha colocado en las primeras horas antes de su noticiero, el de las 20 a 21, ha sido de una riqueza, ampliando el espectro desde el programa sobre guionistas de televisión o del Lalo Mir enseñando arte como un verdadero desafío. Es decir, uno piensa en Lalo Mir como un locutor que viene con cierto estereotipo armado en cuanto a sus programas de radio y toda una trayectoria, que ponerlo, enseñar arte en el canal público era realmente un serio desafío, y me parece que lo ha hecho de una manera fantástica. Lo mismo, bueno, con el programa sobre... Cuando decís lo ha hecho de manera fantástica, ¿lo decís como docente en arte o como espectadora de eso? ¿Le llega a la gente? Yo creo que le llega, lo digo como espectadora. Creo que el proceso que sufre, en el buen sentido del programa, de prácticamente empezar con un estudio casi despojado y terminar a la hora con un estudio decorado o ambientado según el estilo, el movimiento o el pintor, que por ejemplo en ese caso haya sido el personaje del programa, me parece que ha demostrado de manera muy coherente el recorrido, la creación, la inspiración, con una llegada muy, muy buena a todo público, no solamente al público elitista, que supuestamente tiene ciertas competencias para entender sobre arte plástica, sino por el contrario, puede llegar a todos, y creo que en eso la capacidad de Lalo Mir también ha beneficiado, ¿no? En la llegada. Entonces
Entonces creo que ha instalado temas como los propios medios, en el programa que tiene, creo que es los martes, sobre el lugar del medio, que es también que la televisión pública reflexione sobre el lugar de los medios, me parece muy interesante. Entonces ha ampliado, y además este desafío con la ficción, como con los cuentos de Fontana Rosa, por ejemplo, es decir, que se ha animado a hacer ficción el canal público, con esta sociedad entre un director de cine y un director de teatro, que ha enriquecido mucho los textos también. Entonces creo que el canal público ha mejorado, nuestro índice lo evidencia, está segundo desde el mes de agosto del año pasado. ¿Segundo en qué? En nuestro índice de calidad televisiva. Que después vamos a hablar sobre cómo se hace eso. De cómo se mide, pero especialmente en lo que el canal ha enriquecido y ha ganado en este índice es en una de las variables que nosotros más importancia le damos, que es la variable denominada adecuación a la realidad. Es decir, es un poco el canal que tiene más anclaje en lo que sucede. Lo digo, un poco nos preguntaríamos, bueno, ¿qué es la realidad o qué es lo que sucede? Es la cotidianeidad, es aquel que tiene referentes, aquel en donde se pueden identificar más personas, es el canal que tiene más variedad, y desde esa perspectiva son parámetros para medir calidad televisiva. Así que desde nuestras mediciones el canal público ha demostrado una evidente mejora. Si tuvieras que plantearte ausencias de temas en la pantalla de Canal 7, yo te voy a adelantar, por ejemplo, a mí me gustaría ver la alternativa, cosa que no se ve en la televisión pública, en la televisión privada, donde supuestamente hay debates de muchos temas, donde hay chimenterio político, pero los temas estratégicos de la Argentina no están. Entonces, el canal oficial no debería tener alguna parte, algún programa vinculado al análisis de las estrategias de la Argentina como nación hacia el futuro y generar una discusión sobre esos temas. Totalmente de acuerdo. En salud, en educación, habría que mostrar, ¿no?, el trayecto hacia dónde se va. Sí, generalmente yo creo que el riesgo de colocar ese tipo de programas muchas veces es de quedar pegado justamente al gobierno de turno, porque lamentablemente acá, cuando digamos sabemos que un gobierno instalado supuestamente saca el ladrillo que puso el anterior porque no sirve. Entonces, mientras no cambiemos eso, tampoco estamos hablando de grandes proyecciones, evidentemente. Así que creo que primero habría que subsanar esa especie de prejuicios mentales para luego sí poder estar hablando de programas que realmente hablen de tendencias y de proyectos, pero claramente es un vacío. ¿Y eso en la televisión, en el Uruguay, en el canal 10, existe? Sí. Allá los programas periodísticos con corte de opinión o políticos están en... de hecho, muchas veces ocuparon los primeros lugares de audiencia allá. Allá hay muchos programas que tratan temas políticos, de debate, de opinión. De hecho, el primer programa durante muchos años, hasta el año pasado, fue un programa periodístico que hacía investigaciones sobre distintos temas y también hacía debates entre políticos o empresarios, todo ajustado a la realidad del país, ¿no? Pero bueno, el tema en este tema así tan urticante, y al cual se le tiene tanto miedo, es no querer matar a nadie. Este es el punto clave, ¿no? Es decir, la televisión o la conducción de un programa de esta naturaleza debería tender a clarificar o por lo menos a permitir reflexionar sobre determinadas cosas. Es verdad. Entonces, es verdad. Y creo que otro tema que está ausente, y ya no diría solo de la televisión pública, que igual hay un programa, el de los videos que hace Capusotto, pero un tema ausente de la televisión argentina es el humor. La semana pasada, cuando asistimos a la desaparición tanto de Norman Ehrlich como de Mario Sánchez, dos emblemáticos humoristas de la época de televisión abierta argentina, nos hizo reflexionar sobre esto. No tenemos humor en la televisión argentina, y esto ya va desde hace 2 o 3 años, y en realidad el poco humor que hubo fueron sitcoms adaptadas, que sí fueron muy exitosas en Telefe, pero no está el humor local ni el humor, ¿no?, producido por humoristas argentinos. Creo que eso es una gran falencia en nuestra televisión en general, no solo en la pública, sino también en la privada. Es un género que me parece que se está extrañando, ¿no? Además nos vendría muy bien tener la posibilidad de ver programas en los cuales te rías bastante, ¿no? Claro, creo que sí, da un poco de aire, pero también para reafirmar valores argentinos. Un poco el otro día en un debate con docentes hablábamos de los programas faltantes sobre la familia, ¿no? También los modelos de familia en realidad en la televisión están bastante ausentes, o la familia nuclear, ¿no?
o funcional como la entendemos, y entonces hablábamos de la familia Falcón, o hablábamos de, ¿no?, de los grandes digamos, programas emblemáticos, hasta los propios Campanelli, o los últimos intentos con Francella, con Fabián Gianola, pero había por lo menos este intento de comedia costumbrista presente. Y lamentablemente hoy la comedia costumbrista podría asociarse a Son de Fierro, por ejemplo, una ficción de Canal 13, muy exitosa por cierto, pero que está llevada al grotesco, es decir, no es el localismo y la costumbre cotidiana. No es lo natural. Exactamente, es la exageración de ese costumbrismo. Y entonces pierde un poco verosimilitud y no hay identificación. Desde ahí digo que añoro un poco esas comedias. Y ahora, con respecto al canal Encuentros, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que han observado ustedes? Quiero que tenga claro, por si entró ahora el programa, que esta es una charla entre la doctora Fabro, que es experta en el tema del análisis de los contenidos y de los lenguajes de la televisión desde el observatorio que dirige en la Universidad Austral, observatorio sobre la televisión, y nosotros, y usted, que somos simplemente espectadores de programas, críticos de programas y opinadores sobre los programas, ¿no? Entonces, creo que el canal Encuentro, igual quiero aclarar que el observatorio no analiza canales de cable por el momento. Esto habla desde mi perspectiva como espectadora. Yo creo que ha sido un aire interesante, digamos, en la televisión, con productos muy, muy ricos, muy cuidados, y creo que mucha gente está mirando el canal Encuentro, así como mucha gente está mirando Canal 7. Y esto ha sido muy enriquecedor, es decir, poder haber ampliado la variedad y no tener cautivo en los dos canales que supuestamente compiten a toda la audiencia, me parece que ha sido un gran logro. Hay gente que mira Encuentro, se han instalado temas prácticamente impensados en la televisión, ¿no?, como matemática enseñado por televisión, y se hace de una manera tan didáctica y tan fantástica que creo que desde ahí ha sido un gran desafío, muy bien hecho. Ojalá que siga promoviendo, digamos, los programas que... Pero uno, cuando por ejemplo uno se prende mucho en los programas de la televisión española que reproduce el canal Encuentros, sobre Lorca, sobre personajes y sobre películas espectaculares, uno entra a pensar, che, ¿no será razonable que ya por lo menos empecemos a pensar en hacer algunas cosas parecidas? ¿No será bueno por ahí que películas de antaño, La Guerra Gaucha y algunos clásicos argentinos, los tengamos más seguidos en la televisión pública? Porque es muy bueno confrontar y ver Lorca. Es muy bueno confrontar y ver autores argentinos con los reportajes en España. Pero en aquella época en Canal 7 hizo estas cosas también porque las hizo. ¿No tendremos archivos de eso? Lamentablemente, el criterio que tenemos aquí para cuidar nuestro patrimonio, y especialmente audiovisual en la Argentina, es lamentable. Es decir, sabemos que hay 150.000 diapositivas que se están diluyendo por la humedad en el Archivo General de la Nación. Sabemos que las películas que estuvieron en nitrato, que es un material súper inflamable, no se ha pasado a VHS en su momento, a DVD ahora, y eso se pierde. Es decir, no hemos tenido criterio de conservación. Y el tema del archivo, y especialmente el de Canal 7, que esto también tenemos que reconocerlo, el canal público también sufre en un punto la lucha de intereses, y el archivo está muy asociado al sindicato de empleados de televisión que funciona dentro del canal, y desde esta perspectiva no siempre es fácil acceder al archivo de Canal 7. A ver, explícame, Gabriela, porque de esto no se habla en la televisión. Algún día le vamos a pedir a Gabriela, con perdón de las autoridades del Canal 21, que comience también a observar al Canal 21. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque puede ser bastante interesante las opiniones. Pero explícame esto del archivo del sindicato. Digamos, dentro de la industria televisiva, los empleados que forman parte del sindicato de la industria televisiva tienen un peso muy fuerte en el canal público. Y hubo épocas, no digo que lo sea ahora, esto se ha matizado muchísimo, pero hubo épocas, inclusive hasta hace 2 años, en donde prácticamente el archivo era propiedad del sindicato. Hasta había físicamente barreras para llegar. Yo he ido a Canal 7 y no se podía pasar al archivo por tener vallas directamente, y no se podía acceder a él si no se tenía.
Exacto. Claro, si no se tenía un permiso especial para pedir tal programa. Entonces eso también ha generado que el acceso a la información, que es muy rico, haya sido muy dificultoso. Es más, hoy hay programas como el programa de Diego Valenzuela, un periodista me parece muy valioso y que tiene un programa en TN sobre noticias de la historia. Bueno, el trabajo que debe hacer para lograr a veces conseguir archivos, el otro día hizo uno sobre la historia de la televisión y por lo tanto necesitaba los primeros archivos de Canal 7 y fue tuvo que luchar para conseguir esos archivos. Es decir, todavía hay ciertos nichos o feudos que hay que vencer, ¿no?, dentro de nuestra industria. ¿Y las autoridades del Canal 7 eso lo conocen? Sí, lo conocen, se trata, pero hay que convivir, digamos, se convive con el sindicato, pero es una convivencia que hay que trabajarla día a día, ¿eh? Tema grave realmente, porque francamente, vamos a ver si por ahí vamos a invitar a los gremialistas para que nos expliquen esto, porque francamente es medio insólito, porque son archivos del canal. Sí, y no tampoco del canal en sí, sino del y todo. Y el canal, ¿no? es el canal público. Sí. Pero bueno, sí, digamos, esto también sucede en canal privado, donde también el sindicato tiene peso, ¿eh? No estoy diciendo que solo funcionen en Canal 7, pero hay que consensuar todo el tiempo. Sí, por ejemplo, yo que ahora puedo hablar también desde una facultad de comunicación, la instalación de pasantes, alumnos de facultades de comunicación en los canales de televisión es todo un tema, porque frente al sindicato es quizá una mano de obra más calificada y que puede transformarse en una competencia. Y hay que superar todas esas fallas. Se va trabajando de a poco, pero sí, es una convivencia Yo realmente me difícil. alegro mucho, Gabriela, que toquemos este tema, porque son los temas tabús, son los temas en los cuales la gente no quiere hablar. Y cuando uno habla con un funcionario que en el escritorio le dice, mira, el gran problema que yo tengo acá son los sindicatos, y después sale y da una conferencia de prensa y gracias a los sindicalistas y al apoyo que tenemos de los 5 sindicatos, esto funciona. Es decir, la hipocresía es muy grande. Discurso, ¿no? El doble discurso es muy está en grande, muchos estratos, es verdad. y esto realmente es uno de los temas que seguramente en la Argentina vamos a tener que poner sobre el tapete, es decir, sobre la mesa. Es decir, hablar sobre ellos y someterlos a la discusión pública. Es verdad. Hacemos una pausa. Lo que aprendés de chico no te lo olvidás más. Por eso en AFIP creamos el programa de Educación Tributaria, un aporte más para la construcción de una nueva ciudadanía. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Si tomaste alcohol, no manejes. Perdés reflejos y podés perder la vida. Respetá las normas de tránsito siempre. Presidencia de la Nación. Más de 190 oficinas municipales de empleo en todo el país están trabajando en este mismo momento para unir a quienes buscan y a quienes ofrecen empleo. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. Para mayor información, www.trabajo.gov.ar 0800-222-2220. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Seguimos conversando con Gabriela Fabro y Juan Pablo Martínez sobre la televisión. Y seguramente si usted estuvo escuchando el bloque anterior, se habrá quedado medio así con ganas de seguirla. Y la vamos a seguir esto, porque hay que hablar así. Creo que es la única forma de producir cambios, es hablando seriamente. A veces, claro, muchas veces uno dice, si estuviera como interventor del canal, posiblemente no diría toda esta cosa Gabriela, ¿no? Porque claro, tiene que congeniar, tiene que resolver y tiene que hacer que las cosas funcionen. Pero es bueno que esto lo podamos decir aquí en una pantalla de televisión y usted puede escuchar y usted puede ir formando opinión.
Creo que tenemos dimensionado el tema del canal público. Vamos al privado, muy breve, porque, a ver, alguna cosa particular, porque en general todos tenemos idea de cómo funcionan los canales privados y esa maravilla que, por ejemplo, yo lo admiro al señor Tinelli. Lo admiro a Tinelli por una cosa, logró algo espectacular, que toda la pantalla de la televisión privada hable de él siempre, durante las 24 horas del día. Entonces los programas son programas para acotarlo a Tinelli, para decir lo que se dijo en el programa de Tinelli. Es un genio. Sí, desde ahí sí. Desde ese punto de vista comercial. Adelante. Diría tres cosas desde el punto de vista de las tendencias de la televisión privada. Las mediciones del observatorio evidencian que nuestra televisión es muy cambiante. No podríamos hablar de recurrencias y de tendencias que se reiteran. Por el contrario, el año pasado terminábamos un año 2006 diciendo que la ficción era la que generaba la competencia. Era Montecristo contra Sos mi vida, y la ficción fue la que llevó el diálogo. Este año prácticamente nos hemos olvidado de la ficción. A 6 meses de ese debate, hoy estamos entre realities. En el comienzo del año fue Gran Hermano con la primera parte de Bailando y hoy con el monopolio de los Bailando y los Patinando. Es decir, de un año al otro los formatos han cambiado y hacen monopolios diferentes. En la ficción el año pasado, este año tenemos los realities. Otro dato interesante, y esto lo quiero decir desde el punto de vista cuantitativo, si bien nosotros no hacemos mediciones cuantitativas, y es también pensar que todo el mercado de la televisión privada se mueva por el rating. Me parece que sería interesante pensar qué es el rating, no tanto cómo se mide, que sería otro tema para otro programa, pero tomar conciencia de que el rating en realidad genera mayor impacto de que la realidad efectivamente promueve. ¿Qué quiero decir con esto? Genera sensación. Mucha más sensación de lo que efectivamente significó espectadores frente a la pantalla. Es decir, que la semana pasada, o hace un tiempo, el final de tal programa haya tenido 36 puntos de rating, efectivamente puede ser un número alto y de ahí que todos los programas hablen de ese puntaje, pero significa que 64% del 100% no estaba mirando ese programa, porque el rating es un porcentaje. Entonces, si el 64% no estaba mirando ese programa, creo que también a ese 64% tendríamos que preguntarle qué otras opciones eligió. Probablemente estaba mirando el otro canal contrario, estaba mirando cable o estaba mirando televisión por internet. Entonces, es interesante cómo el fenómeno de la televisión abierta privada genera en los medios un impacto quizá mayor de lo que la propia realidad comprueba. Y esto me parece que es un dato interesante, ¿no? Es decir, a mí no se me había ocurrido pensar en esos términos al revés. Eso se usa en política. Claro, porque la presidenta gana con el 45%, claro, cuando en realidad el 55% pero se usa y ahí entonces los opositores vienen y dicen, sí, pero pará un poquito, porque el 55% no la votó. Es verdad. Bueno, aquí hay algo de esto, y estoy hablando casi del 60%, del 70%, que sabemos que hoy se va al cable o a internet, que es hoy la gran competencia de la televisión abierta, no quizás todavía tan abiertamente en nuestro país, pero de a poco. Entonces, esto era como un dato interesante, es decir, tampoco tener, o que el partido Argentina, Chile, o no sé cuál de fútbol que suelen las supercopas y demás, lleguen casi al 50% del encendido, no implica tampoco que todo la Argentina estaba mirando ese programa. Eso me parece una buena lectura también para la mirada crítica de la audiencia, ¿no? Claro, de cualquier forma, Gabriela, me parece que el hecho de que el 50% se identifique en una sola pantalla es un dato importante. No, por supuesto, no estaba desmereciendo en absoluto eso. Quería leer desde otro lado el dato, ¿no? Que me parecía también que habla de las tendencias hacia dónde va la televisión también, y que no la tenemos que olvidar, ¿no? También hacia dónde, qué otros formatos y otros canales está eligiendo. Ahora, volviendo un poquito al tema, o termina con tu enfoque así de lo que está pasando hoy en la televisión privada. Bueno, diría que la televisión privada, y retomando lo que dijiste en el comienzo, se basa en una autorreferencialidad. Es decir, los programas se alimentan de los propios programas. Es más, a veces hasta nosotros mismos como receptores no recordamos si vimos ese fragmento de programa en el original o en un programa de la noche que tomó fragmentos de otro. Es decir, perdemos el referente, ¿no? Sí, sí. Y después otro dato me parece también interesante es cómo está todo llevado a la exageración, ya no solo en la ficción, también los realities y en muchos casos los noticieros, trabajan con esta idea de exacerbación de los personajes, de los conflictos, del modo de hablar, de escenografías o de los efectos de edición. Digamos, hay programas que hasta tienen, digamos, de un modo exagerado los recursos de la edición, por ejemplo, y eso termina
con una carga de editorialización tan grande, es decir, de poner tanta opinión que termina siendo difícil cómo formar la propia en el espectador, ¿no? Claro. Y uno observa, me pasa a mí esto, por ejemplo, que cuando ve los informativos, realmente no entiende, no tiene información de nada, salvo del asalto, del crimen, del hecho violento. Pero cuando uno quiere decir, bueno, pero ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasó importante en la Argentina hoy? Aparte de esto, no hay nada. No, es verdad, la jerarquía de noticias ha cambiado. También ha cambiado lo que se entiende por noticia, ¿no? ¿Qué es noticiable o no? Y hoy el gancho, el interés, el atractivo pasa por un tipo de noticias y no de otras. Eso es general, no lo digo solo para la televisión. También hoy los periódicos han adoptado esta mirada de noticia. Y también algo que en esto me duele, ¿no? Toda la presentación de las noticias pasa por la confrontación. Es decir, no es tal equipo le ganó al otro, no. Tigre arrasó a Arsenal. O Vélez destrozó, creo que fue al revés. Son los títulos. Es decir, los títulos, o piénsenlo entre candidatos políticos, digamos, como se supone que en una vida democrática podríamos hablar en el consenso y no, o en el disenso, pero no por eso atacar o violentar al otro. Pero en la vida normal. En la vida normal. En la vida normal de cualquiera de nosotros esa confrontación no existe. Exactamente, o no vemos a todos como un enemigo. En cambio, la presentación, el título es siempre desde el punto de vista violento o agresivo como mínimo y después destruyendo al otro, ¿no? Eso me parece que es grave. Piénsenlo en las portadas de un diario deportivo, es decir, no solo en la televisión, ¿no? Y uno analiza los titulares o los videografs y esto se reitera en casi todos los noticieros. Hacemos una pausa con este tema porque quiero que me cuentes cómo se hace ese índice. ¿Cómo no? Y enseguida volvemos. Pero, Juan Pablo, vos con tus 24 años, ¿qué querés hacer en la televisión? Y bueno, quiero producir para televisión. ¿Qué significa producir para televisión? Poder generar contenidos que integren una pantalla. A mí en lo particular me gusta más la ficción. Eso es lo que más me gusta. Creo que en los últimos años se dio, más allá de que este no fue un año puntual, pero en los últimos años se dio un auge muy grande de la ficción. La gente... Pero la pregunta va a otra cosa. La pregunta es, vos, Juan Pablo, ¿qué pensás que podés hacer para mejorar la ficción y para dar algo diferente? Es decir, ¿qué llevas adentro? Mostrame eso. Y trabajar más. En definitiva, una ficción se hace de buenos libros y no se hace de un libro llevado todos los días por el minuto a minuto del rating. Las grandes ficciones que produjeron los grandes productores del mundo pasan 40 años y se siguen viendo justamente porque eran buenos libros. Es mentira de que para hacer audiencia hay que ser vulgar. Eso es una mentira. Cuando los libros están bien trabajados y se arma un equipo de gente que comparte criterios buenos, se pueden hacer buenas cosas. Ahora, cuando decís partiendo de buenos libros, ¿estás pensando ya en algunos autores, llevarlos a la ficción? No, particularmente, o sea, más que nada, o sea, guiones que estén llevados adelante por una buena cabeza que los dirija. Hoy, para ponerte un ejemplo, hoy en día pasaron 30 años y se siguen viendo programas como La Familia Ingalls, que estuvieron muchos años en la pantalla, en las pantallas de todo el mundo y se repitieron. Y eso habla de buenos libros. Eso creo que es lo que le falta hoy a la Argentina. Creo que es una industria que creció mucho, que tiene todo el potencial. De hecho, Argentina está muy bien posicionada en el mundo a nivel de televisión como industria y le falta eso. No lo digo con soberbia, como que quiero hacer programas perfectos, pero por lo menos que estén más trabajados desde el punto de vista de los libros fundamentalmente. ¿Hay muchos chicos de la edad tuya que están pensando en esto? Sí, hay muchos chicos que les gustaría, pero bueno, se enganchan mucho a trabajar en productoras y eso. Yo soy un poco más atrevido, ¿no? O sea, quiero tirarme ya de una a esto. Y bueno, y si fracaso, levantarme de vuelta y seguir intentándolo hasta poder hacerlo bien. Bueno, esperemos que Juan Pablo Martínez de acá un tiempito nos venga a mostrar, o usted lo conozca directamente por un proyecto puesto en pantalla. Volvemos al tema entonces, Gabriela, del índice. Es decir, ¿cómo se compone, cómo se hace un índice? Y mostrarme con algunos ejemplos
¿cómo calificamos programas de televisión? Un índice se compone de varias variables o distintos parámetros, y así como existe el índice de precios al consumidor o el índice... No hablemos de esas cosas, hablemos, por favor. O el índice de popularidad del presidente, también existe un índice de calidad televisiva que es el que nosotros hemos elaborado. Tiene principalmente 3 grandes variables: la variedad, la calidad técnica y la adecuación a la realidad. Voy a darte un ejemplo de la primera, la variedad. El índice se mide del 0 al 100 y la variedad implicarían 20 puntos de ese índice. ¿Cuándo podemos decir que una televisión es variada y por lo tanto que es de calidad? Ya que la variedad implica calidad. ¿Por qué implica calidad la variedad? Porque se supone que una televisión que llegue a más públicos va a ser variada, pero a su vez de más calidad, porque va a permitir que más públicos se identifiquen con esa televisión. Si yo pienso en un cable donde tengo canales de golf, de documentales o de películas, estoy llegando a públicos fragmentados, sí, o a nichos de público. Justamente la televisión abierta, y pensando que son señales públicas que una empresa simplemente tiene licencia sobre ellas, debe llegar a la mayor cantidad de audiencia porque son televisiones abiertas. Entonces la variedad implica calidad. Cuanto más variado sea un canal, de mayor calidad va a ser. Pero un poquito, porque se me empieza a formar contradicciones en mi mente. Por ejemplo, ¿vos crees que, así como en el cable vos tenés esa fragmentación o los programas específicos para determinados públicos, por más que sean chicos, en la televisión pública, que debe abarcar una generalidad más amplia, de un espectro más amplio de gente, ¿cabe que haya un programita de golf o un programita de esto chiquito para muy poca gente? Sí, pero sí, seguramente, porque además esta variedad no es solo temática, sino que también tiene que ser de formatos, de géneros, de tipos de programas, de minorías representadas, de posibilidad de que todos tengan derecho a réplica. Es decir, cuando digo variedad estoy hablando en un espectro muy amplio. También hasta diría diversidad, es decir, la televisión abierta tiene que ser diversa. Por darte un ejemplo muy simple, Canal 13, analizando el prime time o horario central como es el que nosotros analizamos en profundidad de 20 a 24, tiene 3 productos que implican variedad. Tiene su noticiero, que es Telenoche de 20 a 21, tiene una ficción de 21 a 22:15 que son de fierro, y luego un programa de entretenimientos o un híbrido como es Bailando por un Sueño. Por lo tanto, ha tenido 3 tipos de formatos y por lo tanto variados. Llegó a las personas que se quiso informar, llegó a la persona que sigue con fidelidad una telenovela y llegó a las personas que quieren entretenerse. Por lo tanto, obtendrá el mayor puntaje en variedad. Si por el contrario tomamos X bloque de América, que en ese mismo horario de 20 a 24 tiene un programa como Tiempo Límite, que es un híbrido, le sigue un programa como Resumen de los Medios, que es otro programa que habla de otros programas, y le sigue Fuera de Foco, en realidad son 3 programas que apuntan a un mismo estilo, que son los híbridos. Ahí yo no me informé, no supe las noticias del día, no tuve ficción. Ese canal, desde el punto de vista de la variedad, no va a tener el más alto puntaje, ¿sí? O sea, Canal 13 obtiene el mayor porque ofrece un abanico diferente, y otros canales no. Pensemos en Telefe ofreciendo 3 horas seguidas de Gran Hermano. Sí, claro. Hay un monopolio de un solo género, por lo tanto no es variado, y esa variable en el índice será más baja. La segunda es la calidad técnica, porque nosotros le damos mucha importancia a la representación audiovisual. Es decir, uno puede mostrar el peor de los contenidos con la mejor iluminación, o al revés. Puede ser el mejor de los contenidos, quizá mostrado con una artesanía de puesta en escena. Nosotros evaluamos ese correlato entre la forma y el contenido. Una noticia puede tratar de un tema, pero luego un título y una canción pueden modificar totalmente el abordaje de la noticia. Y una canción irónica dará una mirada totalmente diferente al punto de vista que quizás tenían las imágenes. Entonces analizamos dándole 30 puntos del índice a la factura audiovisual. Y el último punto, que es el que más nosotros ponderamos, son 50 puntos del índice, que es el que hemos denominado adecuación a la realidad. Ahí analizamos. ¿Cómo no? Espera, hago el último corte del programa y cerramos con este último aspecto del índice. Argentina está creciendo como nunca.
usted puede registrar a sus empleados y cumplir con la ley mediante un trámite rápido y sencillo, beneficiándose con reducciones en las contribuciones previsionales. Registrar a los trabajadores es una obligación de todos los empleadores, sin excepción. www.trabajo.gov.ar. Trabajo registrado. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En la guía YPF hay muchos destinos esperando que los conozcas. Todo lo que necesitas para saber dónde ir, dónde comer, dónde dormir y cómo llegar. Animate a soñar, es mía, es mía. Ah, pero dame un poco a mí, mami, ¿cómo soñás? Animate a soñar. Bueno, ya casi nos estamos despidiendo y Gabriela terminamos de explicar cómo se integra este índice de la calidad de la televisión. La última variable es la que hemos denominado adecuación a la realidad, es decir, preguntarnos cuánto de la televisión cuenta sobre lo que nos pasa. Las variables que ahí estudiamos son el uso del lenguaje, es decir, cómo habla la televisión. Habla como la gente, habla mejor, habla peor. La televisión es un reflejo de cómo habla la gente. Ahí medimos el uso del lenguaje en todos los géneros. La segunda es la verosimilitud, es decir, lo segundo que nos preguntamos en esta adecuación es, bueno, ¿hasta dónde hay un referente, un anclaje de la realidad? Por supuesto, no se le puede pedir la misma verosimilitud a un noticiero que a una ficción que está ambientada en 1940. Ella tiene una verosimilitud propia y medimos sobre cada una de esos mundos o realidades construidas. Y la última preocupación en esta adecuación a la realidad, que es la que más importancia le damos, es la de los valores y los disvalores promovidos por la televisión. En esto se da una lectura muy interesante entre los valores a veces explícitos, supuestamente dichos por el autor o por el conductor, vamos a hacer tal cosa en el programa y quizás desde la intencionalidad es muy valioso, es muy interesante, y luego la mostración o la puesta en escena revierte no tiene nada totalmente que ver con eso. Lo que el valor o la intencionalidad. Esto, por dar un ejemplo, es en los programas típicos de debate o de periodismo de investigación, pero que quizás intentan descubrir, no sé, cito un ejemplo de qué pasó con la AMIA y la explosión de la AMIA. Uno dice, bueno, desde la intencionalidad es correcta, es válida, y luego con una especie de simulacro y una maqueta sobre la mesa se desvirtúa totalmente y un efecto especial de una explosión pierde totalmente la profundidad que quizás desde la enunciación tenía. Asimismo, qué valores o disvalores promueve el noticiero, promueve la ficción, y se hace una lectura muy interesante hacia dónde va la televisión en ese campo. Hoy podés decir que alguno de los canales privados tiene mayor énfasis o mayor puntuación vinculado con esto de adecuación a la realidad. Sí, y claramente, aunque suene quizás a contradictorio, pero debo decir que Canal 13 es el que más ha demostrado esta preocupación por la adecuación a la realidad, especialmente por la seriedad que trabaja en el área de noticias, ya que sabemos, bueno, que el área de noticias junto con TN y con todo, digamos, dentro del multimedia, habla de una coherencia y una postura frente a la realidad que por lo menos la demuestra de manera fehaciente en todos sus productos. Sí. Esto que hablé del impacto previo es una pena en el sentido de quizás que 20 minutos del baile del caño en un programa de Tinelli revierta quizás la seriedad con el que se trabaja en el resto de la programación. Si la gente quiere profundizar estos temas y conocer los estudios de ustedes, ¿dónde los busca? Puede acceder perfectamente a ellos por la página del observatorio, que por ahora funciona dentro de la página de la Universidad Austral, www.austral.edu.ar. Así que todo esto está ahí se muestra. Y se muestra, los datos son públicos y gratuitos, y es para que justamente instalemos la preocupación por los contenidos en todos. ¿Usted lo va a tener en pantalla o lo tiene ya en este momento? Gracias, muchas gracias a los dos. Gracias a vos. Dios mediante, hasta la semana próxima.
El Kini 6 presenta... ¿Vos sabés los millones que reparte el Kini 6? Claro, tenés razón. Es el único juego que te puedes hacer millonaria de verdad. Es muy fuerte lo que te digo. Sí. Por eso, concéntrate. A ver. Volá, volá, soñá. Uy, cuánta plata que se está viniendo, cuánta plata. Animate a soñar. Es mía, es mía. Pero dame un poco a mí, mami. ¿Cómo soñás? Animate a soñar.